Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Después de los acontecimientos de la Natividad, conocemos por los relatos de la Sagrada Escritura, del Evangelio, cómo Jesús nace en el portal, va a vivir un tiempo en Belén, es el periodo en el que van a llegar los reyes de Oriente, los magos. Luego viene el proceso de la huida a Egipto, viene la masacre, la hecatombe provocada por el rey Herodes ante el temor de perder el reino, porque le anunciaron que iban a ser un rey, un Mesías rey, y manda a matar a aquellos niños menores de 2 años de edad. Qué cosa más sanguinaria, usted imagínese nada más eso, ¿no? El periodo que regresa José con María y el niño y se establecen en Nazaret, porque le fue avisado que el hijo de Herodes reinaba en Jerusalén. Entonces se establecen allá y van a permanecer todo lo que se llama la infancia de Jesús. En el Evangelio se llama los Evangelios de la infancia, que conocemos más a través del evangelista Lucas, porque dice la tradición y tiene tanta verosimilitud que Lucas, que era médico de profesión, era muy analítico, muy dado a los datos, como dice él mismo en su prólogo de su evangelio. Él consultó, entrevistó a los testigos presenciales. Y por supuesto, la testigo presencial es la Virgen María. Por eso dice la tradición que de alguna manera Lucas es el que pintó a la Virgen María, porque la supo describir, porque seguro que ella le contó todo lo que cuenta Lucas en su evangelio de la infancia del Señor. Los detalles más minuciosos que conocemos de los años de la infancia de Jesús, los conocemos por el evangelista Lucas. Bueno, pues ese periodo con todo es un periodo de mucho silencio. No conocemos muchos detalles. Es lo que se llama la vida oculta, los años de la infancia del Mesías, de Cristo. Bueno, pues todo ese periodo se termina cuando Jesús aparece públicamente allí en el Jordán, en medio de aquellas filas de gente que iba al desierto a escuchar a Juan el Bautista y dejarse bautizar por él. Pues usted piense que hemos vivido todo este periodo en apenas 2 semanas, lo hemos meditado, lo hemos rumiado en el corazón, y que de repente se rompe el silencio
de la vida oculta de nuestro Señor y aparece así de la nada ante Juan, aquel que pensaban, ¿y este quién es? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces en el Adviento, leyendo aquellos relatos, enviaban los judíos, los, los del Sanedrín, los fariseos, enviaban gente? ¿Quién es este Juan que tanta gente va al desierto a escucharlo? Y le preguntaban, dinos quién eres para dar razón a los que nos piden que te preguntemos, ¿no? Y Juan decía, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo soy la voz que clama en el desierto, ¿se acuerdan? Pues dice Juan, en el evangelio del mismo evangelista Juan, Juan Bautista dice, yo no lo conocía. ¿Cómo que no lo conocía? Si eran primos. ¿Se acuerdan que la Virgen fue a la aldea de la mamá de Juan Bautista, Isabel, a Incarim? Cuidó de ella. Pero ya después parece que no se ven, porque son regiones distantes. Y María se va a establecer en Nazaret. Y Ain Karim está cerca de Jerusalén, por tanto al sur. Y por tanto parece que no había contacto. Pero dice Juan Bautista, yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar me dijo, sobre el que veas descender la paloma, ese es. Por eso, cuando hoy Jesús se presenta ante Juan a dejarse bautizar por él, y dicen los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que el cielo se rasgó, que se vio un signo, al menos Juan lo vio, de una paloma descender, y la voz del Padre decir, este es mi Hijo. Hoy dice en la voz de Marcos, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Juan ya no tuvo duda. Él que no lo conocía, aquel día le fue iluminado, revelado la identidad de aquel que venía a bautizarse. Por eso Juan decía, en otro evangelio dice, pero ¿cómo vienes tú a bautizarse? A mí sería yo quien debería bautizarme por ti, porque Juan sabía que su bautismo era una preparación al que venía detrás de él, del cual él no se sentía digno de desatar en las sandalias. Y Jesús dice, conviene que cumplamos toda justicia. Así que vengo a bautizarme. Porque era importante que Cristo llevara a cabo aquello. Pero porque si es el Hijo de Dios, es el Santo de Israel, como le dijo Gabriel a la Virgen, el que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Es el Hijo de Dios. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él viene a salvar. Con todas esas prerrogativas, ¿por qué va a someterse a un bautismo de purificación, como lo define Juan Bautista? Esto nos ayuda a entender todo lo que hemos vivido en la Navidad. Toda la kenosis, se dice en palabras de domingo, hermano, kenosis, griego, ¿verdad? Ese es el abajamiento, la humillación de la encarnación del Verbo. Aquel que leíamos en la noche, en el día de Navidad, el prólogo de San Juan, el Evangelio decía, en el principio existía el Verbo, la palabra, el logos en griego, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Ese que existía antes del tiempo, se encarnó, tomó carne, habitó entre nosotros, puso su tienda aquí. Tomó carne, como dice San Pablo en Gálatas, nacido de una mujer. Por eso en el credo decimos, ex María Virgen, nació de María Virgen. De ella tomó carne, verdadero hombre, no una apariencia de hombre, verdadero hombre, uno de nosotros, humanado, un misterio,
Porque siendo Dios con naturaleza divina, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo amado, como dice hoy, tú eres mi Hijo amado, el Padre lo presenta. En ti me complazco, el que existía antes del tiempo, con el que comparto la misma esencia divina. Tú, en cumplimiento al designio divino, al querer divino, a la voluntad divina, en la plenitud de los tiempos te has hecho hombre, has sido enviado. Todo esto que profesamos en el credo, hermano, por eso es importante conocer el credo, rezarlo. Estos días en una oración que estábamos haciendo, rezábamos el credo sobre una persona que estaba siendo afectada, atormentada por el enemigo. Y veíamos la fuerza que tenía rezar el credo, porque se contorsionaba todo. El enemigo, el diablo no soporta cuando rezamos el credo. El credo es una afirmación de tu identidad como cristiano, hermano. Cuando tú rezas el credo cada día en el rosario, en la misa, tú estás diciendo, esto es lo que yo soy, cristiano, salvado por la gracia de Dios en Jesucristo. He conocido la vida que se ha manifestado y esta vida es la que yo profeso. Esta fe es la que me salva. Esto es lo que decimos en el credo. Bueno, pues cuando Juan Bautista dice, yo lo he visto, ya no tiene duda. Y por eso es que va a señalarlo a los discípulos de él. Este es el Cordero que quita el pecado, aquel que se me dijo, sobre el que veas descender la paloma, el Espíritu Santo. Ese es el que viene a liberar del pecado. Mi bautismo solo prepara a través del arrepentimiento el cambio del corazón para aceptar la gracia que llega. Aquel que viene detrás de mí que es más que yo. A ese es el que hay que conocer. Ese es el camino, verdad y vida. Por eso Juan Bautista siempre refería a sus discípulos, vayan a él. Y de hecho en un momento dado del ministerio público de Jesús, llegan discípulos de Juan Bautista a preguntarle, nos mandó Juan a preguntarte si eres tú el que venía o hay que esperar a otro. Y le dice Jesús, díganle a Juan lo que están viendo, que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan y que el Espíritu Santo se da a los pobres. Y hay del que no se escandalice de mí, porque claro, es que era decir, como esto que tú eres el Hijo de Dios, aquello que Pedro profesaba. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dices tú? Tú eres el Cristo, el ungido, aquel sobre el que Juan señaló, mira, sobre el que veas descender la paloma, el Espíritu de Dios, la unción de lo alto, ese es el Mesías. Y por eso cuando Pedro dijo esa afirmación allí en Cesarea de Filipo, tú eres el Cristo, el ungido, que significa lo mismo, Cristo es en griego, Mesías en hebreo, ungido, el que está lleno del Espíritu Santo, que es lo que vemos hoy en el bautismo, cuando se abrió el cielo y descendió el Espíritu sobre él. Visiblemente porque ya lo tenía, porque es la segunda persona de la Trinidad. Pero era importante que Juan testificara y que todos conocieran por el testimonio de Juan. Por este es que yo bautizo, por este es que yo predico lo que predico. Síganlo, ¿no? Era importante esa mediación que preparaba la llegada de Jesucristo, ¿no? Pues por tanto, ¿y por qué es importante que él vaya allí al Jordán y se deje bautizar? Porque en el fondo su humildad, su kenosis, su humillación al hacerse hombre se expresa en aquel sumergirse en el agua con los pecadores. Se hizo pecador sin tener pecado, tomó tu naturaleza pecadora para redimirla. Por Dice nosotros, la tradición, los padres de la iglesia, los autores de los primeros siglos, cuando meditaban el Evangelio, dice, en el someterse Jesús a las aguas del Jordán,
santificó el agua, le dio virtud al agua para que el agua pudiera salvar a los hombres. Y por eso es que Pablo dice en sus cartas, San Pablo dice que por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo para resurgir con Él a la vida. O sea que lo que lleva a cabo el bautismo en nuestra naturaleza herida por el pecado es un morir con Él para ser resucitado a una naturaleza nueva, divina, sanada, redimida por Él que se humilló. Qué importante es bautizarnos, hermanos. Hay gente que vive hoy sin bautizar porque ha habido una ruptura en la familia, un cortar la transmisión de la fe. El demonio se ha encargado de atacar a la familia y ha metido en algún momento dado en la mente de gente de la familia, no voy a bautizar a mis hijos para que cuando sean adultos lo hagan ellos. Pues han dejado a la intemperie al hijo. Es como decirle al hijo, quédate en la calle y resuélvete. Valte por ti mismo, ¿no? Pues sin duda Dios en su misericordia todavía sigue tocando y buscando las almas. Estos días yo estoy preparando a varias personas adultas que quieren bautizarse. Hay uno de ellos, que es un muchacho joven, ingeniero, que me cuenta que fue a una misa porque la novia es católica y pues por acompañar a la novia, pues vaya a ir para misa, la novia va para misa, ¿qué cosa es esto? Vamos para allá. Y ese día, fíjate las cosas de Dios, él me cuenta como un testimonio que el cura se puso a hablar del bautismo, no sé si es porque fueron a misa, porque hay un bautismo de la familia seguramente, y el cura en la homilía o en la predicación dijo, porque no es lo mismo estar bautizado que no, porque una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser criatura de Dios. Pues eso tan sencillo, que todo el mundo aquí lo entiende, se le grabó el muchacho, que tiene hoy día como unos 28, 29 años, 30, un ingeniero, y dijo, espérate, yo no estoy bautizado, pues yo quiero apuntarme con eso, yo quiero ser hijo de Dios, yo no quiero ser solo criatura de Dios. Le habló la novia, pues mira, yo me quiero apuntar en esto, yo quiero ser hijo de Dios también, ¿qué es esto? Y por ahí empezó un proceso y él no conocía ningún cura, ninguna parroquia, porque él no iba a nada. En su casa los padres no bautizó a ninguno de los hijos, hoy todos son adultos. Gente del campo, gente puertorriqueña, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo ha habido en nuestra idiosincrasia, ya nuestro pueblo vive así, ¿no? Bueno, pues el tema es que por las vueltas de vida llega a San Jorge. Y aquí estamos dándole unas catequesis ahí personalizadas para prepararlo, para bautizarlo pronto. Entonces me cuenta, y yo curioso de preguntar, y por eso es que sé estas cosas, porque él me lo iba contando en las clases. Y pues nada, pues está preparándose para ser cristiano y está sorprendido. Lo primero que le hice fue comprarle una Biblia. Mira, esta es la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, una Biblia seria, con comentarios serios, conócela. Le compré el catecismo de la Iglesia Católica. Mira, este es el catecismo, es un compendio de lo que tú tienes que creer, por qué eres cristiano, por qué eres católico. Y ahí estamos en las clasecitas aprendiendo, ¿no? Y me sorprende cada vez cómo él acoge todo lo que yo le voy explicando como si aquello fuera lo más grande del mundo, como sorprendido, ¿no? Continuamente. Pues qué importante es haber sido bautizado, hermanos, porque es participar de esa muerte por la que hemos sido salvados, redimidos, rescatados, para entrar en la gloria de los hijos de Dios. Por el Hijo, el Padre se complace en el Hijo, nos lo presenta en el bautismo. Por eso el bautismo es como una continuidad a la Epifanía que celebrábamos ayer. En la Epifanía el niño se revelaba a los pueblos paganos representados en aquellos magos de Oriente. Y allí estábamos tú y yo en aquellos magos representados.
Hemos conocido la gloria de Dios en el niño y ahora el Padre nos lo presenta personalmente. Este es aquel por el que yo te hago hijo. Entra en el bautismo del Señor, en la purificación. Bautismo es ser lavados en el agua que es un símbolo en la Biblia de purificación. Por eso el agua del diluvio de Noé, la humanidad fue purificada, saneada, limpiada, exterminado el mal, el pecado que rampeaba en la humanidad. Y Dios permitió aquel diluvio para limpiar toda la humanidad y hacer un nuevo pueblo. Por eso el signo del arco iris con 7 colores, no el de los 6 colores, que ese es un fake del diablo. Acuérdense que el diablo siempre hace un fake, es imitador, es un copycat para dañar lo que Dios ha hecho. El arco iris tiene 7 colores, no 6, quédese claro eso. Entonces Dios puso el arco iris como signo de la alianza nueva, la alianza que hago con la humanidad. Y el agua tiene esa imagen bíblica de vida, de sanear. El agua del Espíritu, saltará el Espíritu en ti como un manantial hasta la vida eterna. Y el agua en el Jordán tiene esa virtud. Y cuando tú fuiste bautizado, por eso es un sacramental importante tener siempre en las casas agua bendita. Y aquí en esta parroquia se exorciza además. ¿Y por qué la diferencia? Pues porque es un sacramental que además de bendecido, es protección contra los ataques del maligno. Y la agua exorcizada que yo exorcizo tiene una oración adicional para que además de ser signo de bendición en tu vida, sea protección contra los ataques del maligno. Ese es el agua exorcizada. Y el demonio huye a toda el agua bendecida. Así que es todos los días antes de acostarse, eche agua bendita en la habitación. Así hacía San José María Escribá. Enseñaba a sus hijos espirituales que echen agua bendita. Pues cada vez que tú usas el agua bendita como un sacramental, estás renovando, mira, yo soy hijo de Dios. Yo he recibido el don de participar de la naturaleza divina, de ser familia de Dios, hijo de Dios. Y eso te ayuda a vencer los ataques del maligno, las tentaciones, hermanos. Tenga siempre agua bendita en su casa. Y si no tiene, ahí hay hasta pote. Yo tengo ahí recipientes para que se lleve, porque es importante. Y finalmente, el don del bautismo me ha abierto el cielo, como pasó hoy. Se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado. Así hizo Dios contigo. Te abrió las puertas del cielo en el bautismo. El Papa esta mañana en el Ángelus decía, nunca se olvide del día de tu bautismo, celébralo, porque eso también revienta al demonio, que tú celebres el mayor don que Dios te ha dado. El mío es el 5 de septiembre, que dicho sea de paso es la fiesta de la Virgen, ¿verdad? Ese día dijo la Virgen Medjugorje que ella nació un 5 de septiembre. Qué bendición. Y ese día de tu bautismo, tú renuevas tu amor a Dios, tu deseo de agradarle, de hacer las cosas bien, hermanos. Que tengamos siempre ese valor, esa estima, ese memorial de lo que Dios ha hecho en mi vida. Que no nos quedemos con el engaño del diablo, que nos hace pensar que nuestra vida está mal hecha, que nuestra historia está mal hecha, que me tocó bailar con la más fea. Eso te dice el diablo. A ti te tocó bailar con la más fea. No, no, no. Yo estoy bailando y saltando de alegría porque Dios no se equivoca. Cada minuto, segundo de mi vida es historia de salvación. Es un plan perfecto de Dios. Es un canto amoroso, una declaración de amor. Dios me ha llamado a su reino, me ha hecho su hijo, me quiere dar la vida eterna, el reino de los cielos, sentarme a su mesa, participar de sus bienes
Todo eso ha hecho Dios dándote el bautismo. Y el engaño del demonio es hacerte olvidar los dones de tu bautismo. Pues tú no, tú celébralo hasta la fecha, ponlo en tu celular. El celular se encarga de recordártelo, ¿verdad que sí? Te dice, mira, hoy cumpleaños fulano, te dice ahora, hasta gente que tú ni conoces, cada rato me sale en el celular, hoy cumple yo no sé quién, y yo, ¿quién rayo es ese? Tengo que buscar, ese es fulano de tal, ¿verdad? Pues ponlo en su celular, el tal día me bautizaron, para que te lo acuerdes todos los años el celular y lo celebre. Y ese día te compras un bizcocho y te vas, qué sé yo, con los amigos y vas a misa a dar gracias, sobre todo vas a misa y te confiesa para que estés en gracia de Dios todavía más. Pues nada, hermanos, que vivamos esta alegría, este regalazo que nos ha hecho Dios, haciéndonos sus hijos y partícipe de sus bienes. Que nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, haga recordar en nosotros el memorial del bautismo cada día. Que así sea. Amén.